Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Ferreira Santolín y soy una adjunta de pediatría e infecciosas en el Hospital St. George's University Hospital aquí en Londres. Y también tengo un vínculo con el MRC Center de Micología Médica en la Universidad de Exeter en Reino Unido. Es un placer estar con vosotros hoy. Muchísimas gracias. Y os voy a presentar la infección fúngica invasiva en neonatología. La infección fúngica invasiva en neonatología tenemos sobre todo 4 especies y nosotros nos vamos a centrar en Cándida por ser la más prevalente de todas. Os he dejado el link a una revista un link a un artículo de la revista Nature en la cual tenéis la descripción de las diferentes posibles infecciones fúngicas que pueden ocurrir en esta edad. Pero sobre todo, como ya he dicho, la más importante es Cándida. En cuanto a Aspergillus, podemos tener presentaciones muy similares a las del niño más mayor, con componente intestinal y componente pulmonar, o una aspergilosis primariamente cutánea que puede llevar a una diseminación posterior. En cuanto a cigomicosis, sobre todo en esta edad, lo que más se puede ver, y son infecciones muy raras, es mucor, y de la misma manera hay una afectación cutánea relativamente más frecuente y también gastrointestinal, pero como he dicho son infecciones raras. Y malacesia, que probablemente es común para todos vosotros en cuanto a infecciones cutáneas, en neonatos se presentaría de una forma más invasiva, sin manifestaciones cutáneas. Es una infección muy difícil de diagnosticar por lo que la rentabilidad de los cultivos es baja. Así que ahora nos centraríamos en Cándida por ser, como ya he dicho, el patógeno más prevalente. Cándida representa un grupo de hasta 200 especies diferentes. Es un colonizador común, tanto de la piel como de la mucosa gastrointestinal o del tracto genital femenino. Lo que sabemos es que los neonatos, cuando están en cuidados intensivos, la mayoría, como al mes de vida, acaban colonizados por Cándida y esto puede ocurrir vía transmisión vertical desde las madres o horizontal dentro de la unidad. Cándida representa entre un tercio o un cuarto, pero muy difícil de determinar las cifras exactas, de los casos de sepsis neonatal tardía dentro de los cultivos, dentro de una unidad de cuidados intensivos neonatales. Aquí este es un gráfico, es un artículo un poco antiguo, pero quiero, digamos, que tengáis clara esa distribución de cuándo los casos de Cándida van a ocurrir y es algo que vamos a revisar a lo largo de la sesión de hoy. Estamos pensando dentro de los casos de sepsis tardía y en conjunto con otros patógenos como los cons, el estafilococo aureus o el E. coli. Esto cambia y cambia muchísimo. Quería enseñaros estos datos de un artículo que se acaba de publicar de un estudio multicéntrico llamado NEOPS, en el cual se incluyeron 19 unidades dentro de 11 países, la mayoría eran de países de renta media y baja. Y aquí veis, si os fijáis en la columna de más de 7 días, que realmente ahí no tenemos los hongos, probablemente estén diluidos dentro de este conjunto de otras especies. De manera que según las unidades y según los países, Cándida va a estar más o menos representada dentro de ese grupo de sepsis tardía. Incluiría casi todo a partir de las 48 horas. En cuanto a la epidemiología de la candidiasis invasiva neonatal, tenemos que fijarnos en 2 cosas. Uno va a ser el huésped y otro va a ser el patógeno. Dentro del huésped, sabemos que los neonatos son mucho más susceptibles a la infección fúngica, a la infección por cándida, y tenemos entre 3 y 5 veces más riesgo que si lo comparamos en niños más mayores o adultos. Y hay 2 factores que son determinantes: el peso al nacimiento y la edad gestacional. Un peso al nacimiento por debajo de 1 kilo y la edad gestacional por debajo de las 28 semanas son los factores de riesgos más comúnmente asociados a la presencia de candidiasis invasiva neonatal.
La incidencia varía, como podéis esperar, de unos neonatos a otros. Estamos hablando de unas cifras generales, desde un 0,15% de todos los ingresos, y si nos fijamos en estos neonatos de alto riesgo, que es como los vamos a definir a partir de ahora, pues las cifras varían también mucho, desde un 2 al 9%. Pero habiendo hecho una revisión de otros datos, sobre todo en otros países, de renta media y baja, podemos encontrar cifras de hasta un 20% si nos fijamos solo en este colectivo, y con muchísima variabilidad dentro de los centros. En general, la infección por cándida está infradiagnosticada. Si ahora andamos un poco más en cuáles son estos factores de riesgo, como ya hemos dicho, la edad gestacional y el peso al nacimiento, pero hay otros. El hecho de que tiene un sistema inmune inmaduro, la disrupción de la barrera cutáneo-mucosa, lo cual es muy sencillo en esta edad, la colonización como un paso fundamental intermedio, la colonización seguida de una invasión por el patógeno, o la hiperglicemia. Y luego estos factores externos, la presencia de dispositivos invasivos, ventilación mecánica, antibioterapia de amplio espectro, el uso de corticosteroides, de antagonistas, H2, la patología gastrointestinal o la cirugía abdominal y la nutrición parenteral o emulsiones lipídicas. Y he puesto ahí unos asteriscos, que son estos factores que realmente desde la unidad sí que puede haber un impacto. Intentar tener una retirada de catéter precoz, siempre y cuando no sea necesario, hacer el weaning de la ventilación invasiva y sobre todo tener una política estricta de proa del antibiotic stewardship, en el cual los antibióticos se separan lo antes que se pueda. Toda esta variabilidad me parece importante comentarla desde un punto de vista más global. Y lo que sabemos es que en algunos países este paradigma del neonato de alto riesgo de menos de 1 kilo o de menos de 28 semanas de edad gestacional no siempre se cumple. Y las primeras nociones de esto lo tuvimos en 2018 con el estudio DENIS, en el cual lo que se vio es que una proporción muy importante de los neonatos, que lo veis, 61,5%, lo que eran bebés grandes, más de 1,5 kg, y hasta un 73% tenían más de 32 semanas. Esto hablaba de un perfil totalmente diferente, y este perfil se está barajando en muchos países de renta media y baja, probablemente secundario a las condiciones ambientales que se pueden tener en estos cuidados neonatales. En el estudio NEOPS también lo vimos, cogimos los datos de este estudio que os había comentado antes, recuerdo, 19 unidades, en 11 países. Nosotros quitamos Italia y Grecia, que en un principio estaban incluidos dentro de ese pool, y lo que vimos es que una proporción pequeña eran los que correspondían realmente a ese neonato de alto riesgo, y el resto eran candidiasis invasivas en neonatos más grandes y de mayor peso. Aquí un poco también como lo que hemos visto antes, ¿dónde vamos a encontrar el pico de la cándida? Es un patógeno nosocomial, y aquí lo veis muy bien representado, que se produce entre la segunda y la tercera semana después de una colonización, el aumento de los casos. Y ahora sí nos movemos más del huésped al patógeno. Es muy importante conocer la distribución de los patógenos que tenemos en nuestras unidades neonatales, y puede haber mucha variabilidad dependiendo de dónde trabajemos. Este es un estudio que me parece muy interesante, que se llama NeoCandy, y lo que buscaba es ese antibiograma de la cándida en Europa. Y lo que se vio es que, y esto es algo que se está viendo de una forma bastante constante, y ahora podemos hablar de ello, en las unidades neonatales, con 422 neonatos incluidos, este es un estudio que se cubría 20 años, es decir, que puede haber ahí un grado de variabilidad. Lo que se vio es que la especie predominante era Candida albicans, pero seguida de la Candida parapsilosis. Y si más o menos comparamos Candida albicans con Candida no albicans, vemos que es aproximadamente un 50% de distribución.
Y es muy importante la diferencia. Candida albicans tiende a ser una especie colonizadora de las mucosas, mientras que Candida parapsilosis es una especie más nosocomial asociada a los catéteres. Y lo que era muy importante, y eso lo tenemos que tener siempre en cuenta, es cuál es nuestro porcentaje de resistencias. Y lo que tenemos es un porcentaje muy bajo de Candida albicans resistente a fluconazol, y lo mismo para Candida parapsilosis. Estamos hablando de menos de un 5% para ambas especies, lo cual es positivo. Pero lo que tenemos que ver es que no solo esto no se cumple en todas las áreas, y de nuevo hay que tener un enfoque más global. Entonces, lo que en resumen, pues saber que ha habido una progresión en la epidemiología, que de un predominio muy claro de Candida albicans, ahora nos estamos moviendo a una mayor proporción de Candida no albicans. Esto no solo pasa en neonatos, también en otras edades de la vida. En nuestro caso tenemos, muy pocas resistencias a fluconazol, pero lo que sabemos que, uno, en general, cuanto más no albicans haya, mayor es el riesgo de menor susceptibilidad a fluconazol. Y lo que sabemos es que dependiendo de dónde uno trabaje, incluso la movilidad, y ahora es algo que tenemos que conocer todos, podemos encontrar unas tasas más altas de resistencias a fluconazol. Por ejemplo, en Sudáfrica, más de la mitad de todos los aislamientos de Candida parapsilosis eran resistentes a fluconazol. Y en otras partes del globo, por ejemplo, como en India, lo que se está viendo es que la Candida auris, que como sabéis es un patógeno multiresistente, es emergente y se está viendo con más y más frecuencia dentro de los cuidados intensivos neonatales. En el estudio NeoOps, lo mismo, con una variabilidad dentro de los centros, de Candida auris llegó a ser el tercer patógeno más frecuente después de Candida albicans y parapsilosis, lo cual es dramático si pensamos en cómo vamos a manejar a estos neonatos. Y lo que también se vio, comparado con otros estudios anteriores que se habían hecho en la India, es esa progresión, ese incremento en el número de casos. Estudios previos del 2011-12 lo que demostraron que Candida auris tenía unas poblaciones tan bajas como de un 2%, y ahora fijaros cómo ha aumentado esa proporción. Esto es llamar un poco a la alerta sobre Candida auris. Los datos del CDC, mirar la comparación entre el 2017, que fue básicamente hace unos pocos años, y los datos más recientes desde 2001, cómo se ha aumentado en el número de países que sí que están detectando Candida auris, y por lo tanto tiene que ser un motivo de preocupación para nosotros. Este es simplemente para demostraros un poco esa idea de Candida non albicans y mayor grado de resistencia. Mirar en el punto de Candida parapsilosis la proporción de resistencias que tenemos a fluconazol. Y de nuevo, estos fueron los datos del estudio NeoOps, y probablemente están se deriva un poco más por los casos de Sudáfrica, en el cual este es un problema más mayor comparado con otras unidades, pero es algo que todos tenemos que conocer y ser conscientes de ello. Si nos fijamos en el pronóstico de Candida, en general en esta edad tiene un pronóstico pobre. Sabemos que hasta un 20% de estos neonatos, sobre todo de los de alto riesgo, o de peso extremadamente bajo o de muy baja edad gestacional, pueden fallecer. La mortalidad atribuible, que es muchas veces complicada de determinar, pues se ha calculado en torno a un 10, un 12%. Y lo que sabemos es de aquellos neonatos que sobreviven, sabemos que hasta un 60% tienen secuelas en el neurodesarrollo. Es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Si esta mortalidad la extrapolamos a otros países más allá del nuestro, y estamos hablando de centros de países de renta media y baja, esta mortalidad puede aumentar hasta un 50%. Es decir, es una infección que tiene que tenerse en cuenta, se tiene que conocer y se tiene que actuar con mucha
brevedad. Lo que es importante también para conocer es que las tasas de mortalidad son mayores cuantos más aislamientos, más localizaciones se haya aislado la cándida, y sobre todo también si hay un retraso en la retirada de la vía central, porque se genera un foco de infección que no se está actuando sobre él, y hay una clara relación entre un retraso en la retirada del catéter y la mortalidad en este grupo de edad. Realmente ese paradigma se cumple en todas las edades a todas las edades pediátricas. Y sobre todo algo que es muy importante, y esto es bastante específico de los neonatos: los cultivos de orina no se pueden interpretar como una colonización o como una contaminación, porque sabemos que tienen un significado patológico y que son equivalentes a una candidiasis invasiva. En cuanto al diagnóstico, este gráfico realmente es extrapolable a cualquier manejo de infección fúngica independiente de la edad o del grupo. Muchas veces, muy frecuentemente, tenemos muchas dificultades para diagnosticar a estos pacientes. Primero, tenemos que tener en cuenta los factores individuales del huésped, segundo, los síntomas, y luego ayudarnos de aquellos hallazgos radiológicos, y luego, por supuesto, el soporte de los datos microbiológicos. En cuanto a los factores del huésped, lo que sabemos es que, y esto también es muy similar a otros grupos, es que en general la diferenciación de una infección invasiva por cándida en neonatos es totalmente indistinguible de si ésta se ha producido por una bacteria. No se puede tener una certeza de esa diferenciación. Hay a veces factores como la presencia de trombocitopenia o de hipoglucemia, puede ser más orientativo a una sepsis por cándida, pero de nuevo no hay datos totalmente patognomónicos. En cuanto a los hemocultivos, pues todos sabemos que el hemocultivo positivo es el gold estándar del diagnóstico de una infección invasiva por cándida, pero lo que sabemos también es que en la edad pediátrica y sobre todo en la edad neonatal, la rentabilidad de estos hemocultivos es muy baja. Estamos hablando de la mitad de los casos aproximadamente, además de un retraso intrínseco que tenemos en la positivización de esos cultivos, que puede ser 2 o 3 días, pero puede ser tan elevado como hasta 8 días. Y lo que habíamos dicho, y es un dato súper importante para recordar, es que los cultivos positivos de cándida en la orina se tienen que tener en cuenta como si fueran una infección invasiva. Este manuscrito que he puesto en la izquierda me ha parecido muy interesante, porque es una revisión del valor del hemocultivo en infección por cándida, y también da pinceladas de otros métodos diagnósticos no basados en el cultivo. Si nos centramos en el valor de los cultivos de orina, este estudio me parece fundamental, y veis la relación en esta tabla de la proporción de aquellos neonatos que fallecieron en los casos en los que se aisló únicamente cándida en la orina, comparado con aquellos en los que se aisló únicamente en el hemocultivo. Y veis que la proporción, la mortalidad, es muy similar en ambos casos. Eso es una llamada de atención a cómo tenemos que interpretar estos resultados. Y en cuanto al sistema nervioso central, es clave y es uno de los puntos en los que también en un neonato es más fácil que se produzca esta infección por la tendencia a diseminar que tienen en este colectivo. Tener el diagnóstico de certeza es complicado, y sobre todo por 2 motivos fundamentales. El primero, porque hasta la mitad de los casos el líquido cefalorraquídeo va a tener unos parámetros normales cuando se hace la punción lumbar, y dependemos del cultivo. Y segundo, porque en aquellos casos en los que el cultivo de líquido cefalorraquídeo fue positivo, en la mayoría de ellos el hemocultivo, que es normalmente nuestra guía definitoria, fue negativo. De manera que esto supone, uno, complejidad diagnóstica, y segundo, un riesgo, porque es uno de los factores más importantes que va a determinar el neurodesarrollo de estos bebés.
Así que si nos movemos un poquito más allá del hemocultivo en sí, el beta-D-glucano, sabemos bueno, que es un marcador, es un polisacárido que aparece celular del hongo, sabemos que está aprobado, pero lo que también sabemos es que no hay puntos de corte en pediatría, no solamente en neonatos, sino a lo largo de todas las edades pediátricas. Hubo una revisión hecha por Cohen, publicada en 2021, en la cual pusieron la sensibilidad del beta-D-glucano en neonatos en casi un 90% y una especificidad bastante más baja. Es verdad que, como os podéis imaginar, el número de estudios incluidos en esta revisión fue bastante bajo. Nosotros hicimos un estudio en el cual lo que nos enfocamos era hacer determinaciones del beta-D-glucano en neonatos totalmente sanos, pero dentro del bajo riesgo, y lo hacíamos de una forma sistemática 2 veces a la semana. Y lo que vimos es que una proporción muy importante de neonatos tenían de forma estándar normal valores positivos por encima de ese punto de corte que se ha establecido para los adultos de 80. Y todos nuestros neonatos en algún momento tuvieron al menos una determinación por encima de ese punto de corte. Otros marcadores que ahora mismo sí que se están, digamos, potenciando y que en el futuro serán de un uso más común son la PCR y la Titus Candida. Y la PCR, el problema que tenemos ahora es la falta de estandarización, de manera que no se ha incorporado todavía en guías internacionales. Sí que sabemos que tiene un uso potencial y que, bueno, siempre está el problema de la posible contaminación. En cuanto a la T2 Cándida, es una tecnología que utiliza la resonancia magnética, además de la amplificación del material nucleico, y tiene una especificidad bastante alta, pero es una técnica muy cara y que no está disponible en muchos centros. De nuevo, algo que vamos a ver que potencialmente va a llegar y se va a extender en el futuro. Y en cuanto al tratamiento y la profilaxis, hay 2 guías fundamentales para tratamiento y profilaxis. Unas son las guías europeas del ESMI, publicadas en 2012, y otras son las guías de las americanas de la IDSA, publicadas en 2016. Hay 2 componentes que se han utilizado para la profilaxis. El más importante es el sistémico, el fluconazol, y luego también la nistatina, que es no absorbible, pero que tiene un impacto, como os podéis imaginar, importante en la colonización. Es verdad que estas recomendaciones, la IDSA sí que tiene una regulación mayor en cuanto es el porcentaje, la proporción de candidiasis que tiene una unidad, que si hay más de un 10%, ahí sí que se recomienda la profilaxis. En las guías europeas no está tan claro ese punto de corte. Lo que sí que se define es esa población de mayor riesgo, menos de 1 kilo y menos de 28 semanas, para ofrecer la profilaxis durante 6 semanas o mientras haya factores de riesgo muy importantes. Lo que es más importante es centrarnos en los fármacos que utilizamos. El fluconazol, tenemos mucha evidencia y es un fármaco que todos tenemos bastante experiencia en utilizar. Y en este estudio, que ya es un estudio antiguo, sí que se demostró que si comparamos los bebés que se les ofreció fluconazol profilaxis con aquellos que eran match control, en los cuales no se ofreció, vemos que hay una diferencia significativa en aquellos que tienen una infección invasiva por cándida y aquellos que tienen cándida con hemocultivos positivos, una candidemia. La pregunta que todos tenemos es si utilizamos en una unidad fluconazol de forma regular, ¿va a tener un impacto? ¿Va a tener un impacto en las especies que vamos a aislar o va a tener un impacto en la proporción de resistencias que nuestra unidad va a tener? Y este estudio lo que demostró, siendo un estudio multicéntrico, randomizado, placebo, control, muy buen diseño, en el que se iba siguiendo la colonización de las especies por cándida en los neonatos a lo largo del tiempo, y aquí veis los tres periodos, el base, un periodo después de una semana hasta el mes y más allá del mes, en la cual lo que se ve es que no se ve un impacto muy importante en la distribución de las especies, se ve una reducción clara
en la colonización, y luego sí hacemos un análisis de las concentraciones mínimas inhibitorias, pues sí que hay un aumento en el MIC de aquellos cultivos en los que, de los niños, de los bebés que estaban con fluconazol profilaxis, pero no a un punto en el que se pueda considerar una resistencia. En cuanto a la nistatina, este es el estudio más extenso en el que se han centrado en el uso de este fármaco. Como hemos dicho antes, no se absorbe y sobre todo tiene un impacto muy importante en la colonización. Y la colonización es ese paso intermedio que precede a la infección invasiva, de manera que es importante y de una forma, bueno, con una tendencia a la significación en los casos de infección invasiva. Es decir, es un fármaco que se tiene también que tener en cuenta dentro de nuestro arsenal. Y en cuanto al tratamiento, os voy a presentar las dos guías, las americanas y las europeas. Básicamente la evidencia es la misma y las recomendaciones son iguales. Posibles antifúngicos, la anfotericina B-deoxicolato, lo cual esta es la dosis, se tiene mucha experiencia, los neonatos toleran esta medicación mucho mejor que los niños mayores y mucho mejor que los adultos. Lo único que tenemos que ahora en nuestras unidades no está tan accesible y se ha sustituido por formulaciones lipídicas, sobre todo la anfotericina B liposomal, el Ambisome, que también tiene evidencia en su uso en neonatos. Lo único que hay que tener siempre algunas precauciones, sobre todo cuando tiene una afectación renal. Y esto es bastante común para los neonatos. Fluconazol, por supuesto, importante, y lo vamos a revisar ahora, la dosis que utilizamos. Las equinocandinas dentro de las guías americanas las ponen con más precaución. Ahora mismo tenemos más evidencia de su uso en neonatos. Lo que es muy importante, como ya hemos dicho antes, la retirada de catéter venoso central y luego pensar en la adición de flucitosina en aquellos casos en los que haya afectación del sistema nervioso central. Problemas que tenemos con la flucitosina, uno, el acceso, que no está accesible en todos los centros, y luego la importancia que tiene la realización de monitorizar los niveles, porque la ventana terapéutica es muy estrecha y puede llevar a un riesgo de toxicidad o de no poder tratar bien al bebé. Estas son de nuevo las guías europeas y tenéis básicamente las mismas recomendaciones. Lo que es importante es que ya sí que hay una recomendación más clara respecto al uso de la micafungina, que dentro de las equinocandinas en el uso neonatal es la que se tiene mayor experiencia y tenemos más datos. Y lo más importante también que vamos a revisar ahora es la dosificación. Normalmente la dosis que se ha autorizado es de 2 a 4 miligramos kilo y día, pero para hacer un tratamiento neonatal tenemos que hacer dosis más altas, sobre todo si queremos estar seguros de cubrir sistema nervioso central. Referente al fluconazol, lo que hemos dicho es muy importante la dosificación. Este es un estudio europeo en el que se hizo un PPS, que es un Point Prevalence Survey, en el cual se van haciendo como todas las semanas como una fotografía de las prescripciones, en este caso de antifúngicos. Y lo que podéis ver aquí es que en aquellos casos con las unidades neonatales, el fluconazol estaba claramente en niveles infraterapéuticos y con unas dosis muy bajas. Nosotros hicimos un estudio similar, incluyendo todos los antifúngicos en Reino Unido, y lo que vimos fue exactamente lo mismo. Si os fijáis en las dosis del tratamiento, la media era infraterapéutica, de manera que es algo que se tiene que tener también en cuenta y prestar mucha atención. Uno de los factores más importantes también son las dosis de carga que se hacen que se tienen que hacer con el fluconazol, y un poco la revisión de si se puede hacer o no en este colectivo, en los neonatos. Y lo que se vio es que una dosis inicial al doble, de 25 miligramos por kilo, hace aumentar de una forma más rápida
el fármaco, y sino, como siempre hacemos, área bajo la curva, comparado con dosis más bajas iniciales, de manera que desde un punto de vista de farmacokinética tiene sentido. Y luego además tenemos evidencia en el cual, si nos centramos en esta población de alto riesgo de neonatos muy pequeñitos, también es segura, de manera que habría esta recomendación de una dosis inicial más alta y luego de seguir el descalaje a 12 miligramos por kilo y por dosis. Y respecto a la micafungina, pues se ha aprobado, y ya sabemos que la dosis de 2 a 4 está aprobado por la FDA. Hay bastante evidencia, y este ha sido uno de los estudios que os presento aquí, en el cual, centrándonos en este colectivo de más riesgo, ha sido muy bien tolerada para las dosis de 10 miligramos por kilo. Y veis que en el sistema nervioso central los niveles del fármaco son adecuados si lo comparamos con dosis más bajas que estaríamos infratratando. De manera que, aunque no haya una licencia de dosis tan altas, la recomendación que se da es de utilizar dosis de 10 miligramos por kilo y por día para conseguir cubrir sistema nervioso central. Y como hemos visto antes, es mucho más frecuente en este colectivo pediátrico comparado con otros. Esta revisión me parece que es sensacional y es muy recomendable que le echéis un vistazo si queréis ahondar en el tema de la infección invasiva por cándida en los neonatos. Y así un poco como resumen de todo lo que ha sido la sesión, empezar con aquellos factores que son modificables y que los podemos modificar dentro de nuestra unidad. La política PROA, la retirada de dispositivos invasivos tan rápido como no sean necesarios, hacer también siempre una transición lo antes que se pueda de una parenteral a una nutrición enteral, y luego sobre todo un buen manejo de las medidas de control de infección dentro de las unidades y tener protocolos de profilaxis si es una unidad que realmente se requiere el uso de profilaxis. En cuanto al nacimiento del niño, pues ser conscientes de nuestros neonatos, de qué factores de riesgo tienen en todos los momentos en el proceso mientras están ingresados en nuestra unidad. En el momento en el que hay una sospecha de infección invasiva por cándida, realizar hemocultivos, cultivos de orina, como hemos dicho, y de sistema nervioso central, de líquido cefalorraquídeo, y empezar sin retraso un tratamiento empírico con antifúngicos y empezar en la repetición de los hemocultivos de una forma sistemática, cada 2-3 días. En el momento en el que tenemos una confirmación, pues ajustar el tratamiento antifúngico al antibiograma del aislamiento, retirada precoz del catéter venoso central y luego también incluir la exploración oftalmológica porque está muy relacionada con la invasiva. Seguir haciendo ese screening hasta la negativización de los cultivos, sobre todo en los casos en los que no se consigue, muchas veces tardamos, se puede tardar hasta una semana, incluso con un tratamiento óptimo. Si eso no se consigue a las 2 semanas, rotación de antifúngicos, segundo antifúngico y sobre todo ver si tenemos lo que llaman un buen source control, si sabemos que el catéter se ha retirado, si no hay ninguna otra zona que esté sirviendo como un reservorio, como puede ser el corazón. Y intentar eliminar esos posibles focos. ¿Y cuánto tratar? Cándida probablemente sea la única infección invasiva por hongos que sabemos cuánto podemos tratar. Y normalmente, si solo hay candidemia, tenemos una duración de 2 semanas desde que tenemos la negativización de los cultivos. Y eso se considera después de tener 2 cultivos negativos secundarios. Y luego, en los casos de que haya invasión de otros órganos, pues ahí ya no queda tan claro y se tiene que ajustar a los datos radiológicos o los datos sonográficos que tengamos en cada caso. Y lo más importante, hacer a todos estos bebés un seguimiento del neurodesarrollo. Y con esto termino la presentación. Ahora en el debate podemos revisar cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias por vuestra atención.